Poniendo la grabación. Ya. Okay. Con ustedes, nada más, espérame. Con ustedes me estaba escribiendo ahorita, ¿verdad? Sí, con otra compañera. Es que hubo 2 equipos que me contactaron para entrevista y no sé si ustedes son los mismos o son 2 grupos diferentes y están en el mismo grupo y van a llevar la misma entrevista. Entonces, digo, ustedes son los primeros. Se me hace que son de otro grupo, de otro salón. Ah, bueno. Igual ahorita que terminemos les digo quiénes son porque tengo Paola, Itzel y Diana Camila. Ah, no, Paola es de otro grupo, entonces de otro salón. Ah, bueno, perfecto, está bien. Bueno, voy a dar como que la bienvenida para el video. Pues buenas tardes, profe, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarla y pues quitarle un poco de su tiempo. La verdad nos interesa mucho y pues no sé si podamos iniciar ya con la primera pregunta. ¿Sí me vio, verdad? Sí. Ok. Pues, ¿cuál es la finalidad del tipo de entrevista que usted aplica para su trayectoria? Ah, ok, pensando en la trayectoria. Pues creo que depende mucho, o sea, no sé, primero iniciaría explicando que cuando hablamos de intervención psicosocial, pues hablamos de muchos tipos de intervenciones y metodologías dentro de la misma psicología social. Entonces, creo que partir de ahí nos da la posibilidad de entender que, pues dependiendo la metodología que vayas a utilizar, dependiendo el fin que tenga tu intervención o de dónde estás partiendo y obviamente también la temática de la intervención, o sea, el objetivo que tengas, pues es un poco como qué características puede tener la entrevista, pero en general creo que hay algunas que se comparten pues con el resto de otros tipos de entrevista dentro de la psicología. ¿Cómo es la entrevista que usted pues brinda? ¿Es estructurada, es semiestructurada o es abierta? Pues hay de dos. Vuelvo al tema del objetivo, no sé, por plantear alguna propuesta. Supongamos que lo que quieres saber es algo muy específico porque el proyecto, la intervención que tú vas a hacer en alguna comunidad, con alguna persona o en alguna institución, tiene un objetivo ya previsto, pues entonces vale la pena que hagas primero una entrevista que tenga una parte estructurada y después dejes como algunas preguntas abiertas o más libres. Pero en algunas ocasiones, dependiendo del fin o el objetivo, pues puede ser que toda tu entrevista inicialmente pues tenga solamente preguntas cerradas, ¿no? Pero el objetivo regularmente es tener esta combinación de ambas. Como para que la persona se explaye más, ¿verdad? Y obtener un poco más de información. Así es, y sobre todo, como les decía, o sea, va a depender de si, no sé, supongamos que estás haciendo una entrevista porque quieres saber cuáles son las necesidades de una persona, particularmente, ahorita traigo muy presente, estamos haciendo un proyecto con personas migrantes y vale la pena hacer algunas preguntas estructuradas que te permitan identificar algunos datos para poder ir ubicando cuál es esta como necesidad, esta condición en la que se encuentra esta persona migrante en este momento. Pero hay algunas otras preguntas que precisamente, como dices, Mariana, te van a permitir conocer un poco más, porque a veces, es particularmente en intervención psicosocial, si todas las preguntas son estructuradas, no le das la posibilidad a las personas de que te puedan decir un poco más. A veces el tema es, por ejemplo, cuando trabajas con personas migrantes, con públicos, con población en situación de pobreza o con niños y niñas, pues este tipo de entrevistas muy cerradas no funcionan. Aparte que también hay que tener en cuenta que este tipo de poblaciones en ocasiones pues el lenguaje, la forma en que lo preguntas, pues no facilita que las personas se sientan en confianza para poder contestar algo, ¿no? En particular. Entonces, el ser abiertos a esto te permite que las personas puedan incluso a veces darte más información que cuando haces una pregunta de manera directiva. O en ocasiones no entendieron la pregunta, pero cuando te lo dicen en una explicación abierta, te están dando la respuesta de una pregunta que tal vez previamente habías hecho. Entonces, eso es muy, muy importante. Sí, o sea, pues las dos son muy importantes, la verdad. La estructurada, pues también para que uno pueda como que afirmar como que lo que le estás preguntando, ¿verdad?
Y porque hay datos que así son, ¿no? O sea, que no tienen como más explicación que algo, pues, muy, muy definido, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué áreas usted cree que son importantes tocar durante la entrevista? Por ejemplo, la entrevista psicosocial, independientemente tal vez de la problemática o del trabajo que se vaya a hacer, pues principalmente conocer cuáles son como estos ámbitos en los que la persona tiene alguna necesidad. Por ejemplo, saber el contexto familiar, saber si trabaja, si no trabaja, cuál es como su estructura de vida en el diario, en la vida común, pero también como cuáles son estas actividades que le mueven, no sé, son cosas básicas que nosotros preguntamos, porque eso te da información de las personas, ¿no? De cuáles son sus condiciones. Y ya, bueno, ya me iría a algo más específico dependiendo el trabajo que quieras hacer. Ahora vamos con otra pregunta, maestra, es ¿qué tipos de preguntas se realizan y algunos ejemplos de ellas que nos puede decir? Pues vuelvo a lo mismo, es que de verdad es que es muy complicado cuando hablas de una entrevista así como tal, o sea, digo, entiendo que hay, por ejemplo, en el área clínica o en el área conductual, o sea, tienes como incluso preguntas que son muy similares. En el caso de nosotros, depende mucho la problemática. Por ejemplo, vuelvo al tema de las personas migrantes. No les vas a preguntar lo mismo que le preguntarías a un niño o una niña si estás haciendo, por ejemplo, una entrevista para saber las condiciones o las necesidades en una comunidad de los niños y las niñas. O sea, para empezar, no, el lenguaje es diferente. Para empezar, ¿qué les voy a preguntar y cómo se los voy a preguntar? Es totalmente diferente. Una, por el rango etario. Probablemente con personas migrantes regularmente trabajas con adultos, pero también las necesidades, las características, las condiciones para nosotros son muy importantes y desde la entrevista pues vamos generando como este proceso de familiarización, de vínculo con las personas para que se sientan en confianza y podamos hacer estos acompañamientos o estas intervenciones. Entonces, me parece que es complicado porque va a depender de qué estemos buscando, ¿no? O sea, dependiendo la búsqueda es el tipo de preguntas que vamos a realizar, pero en general, pues creo que hablaría, pues obviamente de datos generales, hablaríamos principalmente, por ejemplo, cuáles son sus necesidades, que es regularmente algo que preguntamos en una entrevista psicosocial, por ejemplo, en cuanto a sus necesidades, a veces les pedimos que puedan priorizar porque entendemos que las personas pueden decirnos múltiples necesidades de múltiples cosas, entonces que prioricen como, bueno, de todas estas, cuáles serían como las que considera que van de más a menos importantes en términos de que le serviría más que pudiéramos empezar a trabajar, no porque una sea menos importante, sino en términos de cómo podemos avanzar en el proceso. Y eso creo que regularmente está en casi todas las entrevistas psicosociales. Ok, vamos con otra que dice, ¿qué problemas se pueden presentar durante la entrevista? Bueno, ahí sí creo que tenemos muchos factores en común. Pues primero, la dificultad de los contextos donde haces las entrevistas. Regularmente en intervenciones de tipo social, pues no tienen las condiciones tal vez como en otro tipo de intervenciones. ¿A qué me refiero? Pues a veces tienes que hacer entrevistas en la calle, en la banqueta, tienes que hacer entrevistas en el lugar que tengas la posibilidad de hacerlo. A veces hay muchas personas, tratas de buscar siempre los mejores espacios para poder hacerlo, pero la realidad es que las intervenciones en contextos como estos que acabo de mencionar o en contextos de alto impacto emocional, por ejemplo, en situaciones de emergencia y desastre, pues no es una condición en la que puedas tener una oficina donde sentar a las personas y donde hacer una entrevista, pues en todas las condiciones que regularmente nos plantean, ¿no? Que haya buena iluminación, que haya un clima agradable, que haya silencio, pues este tipo de cosas en nuestros tipos de intervención es complicado y yo creo que ese es un gran reto para quien hace la entrevista, el poder mantener la atención. Otra de las cosas que veo también es que en ocasiones, dentro de otras áreas de la psicología, la entrevista va primero. Para nosotros sí, pero primero es un tema más informal, más de confianza con la persona y posteriormente ya comenzar una entrevista, digamos, ya más formal, ¿no?
¿Por qué? Porque las personas no tienen ese acercamiento muchas veces contigo, no te identifican, no saben quién eres, y comenzar una entrevista de la nada, preguntando cosas tan personales, tan importantes, y pensando en los contextos que están viviendo, particularmente si hablamos de personas a las que les vas a preguntar alguna problemática de su comunidad, pues es un reto porque desconfían. Las personas creen que vas de algún partido político, que perteneces a algún grupo en particular, que bueno, ¿y tú por qué quieres saber tantas cosas de mi colonia? ¿O por qué quieres saber tantas cosas de mi institución? Incluso me ha pasado que en diagnósticos institucionales dentro de las empresas, aunque la empresa lo solicitó, las personas que están al tanto de que esto está sucediendo, no te quieren contestar. Obviamente hay muchas razones, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y aquí le vas a dar esta información? ¿Cómo lo vas a hacer? Etcétera, pero es complejo. Entonces, sí es importante ese tipo de cuestiones a la hora de entrevistar. Como que no entran en confianza en sí. Claro, entonces, para nosotros hay una parte en nuestras metodologías que precisamente nos dice eso, que antes de hacer una entrevista, antes de hacer como un proceso formal de diagnóstico, digamos, una parte del diagnóstico es primero familiarizarse con la comunidad, pero familiarizarse no en el concepto de familia, sino en el concepto de cómo interactúas primero con la comunidad, cómo te van reconociendo dentro de la comunidad. Y hablo comunidad abierta, o sea, una colonia, o comunidad cerrada dentro de una institución educativa, dentro de una empresa, dentro de cualquier institución. Entonces, es como te reconocen primero y ahora sí, una vez que creas ese vínculo, ahora sí te vas como al tema de la entrevista para que precisamente no pasen estas cosas, ¿no? Ok, vamos con la siguiente, que dice, ¿qué diferencias existen entre la entrevista social y la entrevista cognitivo-conductual? Pues para empezar, creo que el interés, no el objeto final que tú tienes para realizar la entrevista. O sea, para nosotros, como les decía hace ratito, pues es muy específico porque tenemos una necesidad en particular, ¿no? Que es acompañar o que es resolver alguna problemática que se esté viviendo en alguna comunidad o en algún grupo, etcétera, ¿no? Entonces, pues para nosotros ese sería como nuestro objetivo y eso es como lo que hace el fin de la entrevista, ¿no? Y entiendo que la conductual pues tienen otro tipo de objetivos, entonces por ende las preguntas deberían de ser distintas, ¿no? Ok, ya como último, ¿algún consejo que pueda dar usted para los terapeutas en su primera entrevista? Para los terapeutas. Ajá. Pues bueno, desde mi área creo que, y en general, bueno, tal vez de ahí ya no pensaría mucho en la psicología social, sino ya como psicólogos. Mucha empatía. Creo que eso es algo que una vez empezamos a trabajar con personas, en este caso, pues, si son pacientes o no, el tema de la empatía, o sea, nunca olvidarnos que nosotros somos una persona ajena, que está haciendo preguntas incluso a veces muy privadas, y sobre todo en estos ámbitos cuando estás hablando de una intervención terapéutica o clínica, las personas pues no todas tienen la misma capacidad de poder expresarse en las mismas formas o las mismas habilidades para poder transmitirte, ¿no? Todo lo que quisieran a veces transmitirte, a veces también no tienen en ese momento el deseo. Entonces, pues yo les invitaría a siempre a tener como mucha empatía, incluso si alguno de las personas que estén empezando a hacer este tipo de entrevistas en prácticas o en servicio social o donde lo estén haciendo por voluntariado, siempre vayan a terapia, vayan a análisis para que vivan esta experiencia, porque no es lo mismo decir, es que no me quiso decir nada, o es que no vi que pudiera platicar, o no supe entender como esta dinámica que estábamos llevando, que a veces me pudo transmitir más que hablándome a través de lo físico, etcétera. Vivamos la experiencia para que realmente podamos entender qué está experimentando la otra persona a la hora que alguien te está preguntando cosas sin saber quién eres, ¿no? Ok. Muy bueno, maestro, esto sería todo. Igual muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo y que tenga bonito día. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, la verdad.
Gracias. Gracias. Bye, nos vemos. Bye.